Continuando con el relato, conforme pasaban los días y aún las semanas, se iba agudizando un poco más todo esto que ocurría en esa casa de Plata 7 y ese enorme terreno colindante con la casa de Plata 5, esa bodega misteriosa. Mi padre, que era una persona como doctor que trabajaba en guardias rotativas en la minera Autlán, o en la clínica de la minera Autlán, no estaba la mayor parte del tiempo, por ejemplo, con nosotros en la noche, por la enorme cantidad de guardias que tenía, que a veces eran de 12, 24 o hasta 48 horas. No obstante, él pues notó la inconformidad de los miembros de la familia, ya que se hacía cada vez más notorio que algo estaba pasando y que no nos sentíamos cómodos solos, mi madre y nosotros, en esa casa. Él, buscando que fuera un lugar cómodo y acogedor, nuestro nuevo hogar, tomó una iniciativa. Dijo: vamos a preparar el patio de atrás. Recordando, el patio trasero de esa casa era un patio bastante grande y era colindante con el patio de esa casa que se usaba como bodega. Así que, por lo tanto, era una propuesta bastante atractiva para nosotros como niños, el tener un patio el doble de grande, que pudiera ser comparado a la mitad de una cancha de fútbol, básicamente. Es decir, tendríamos bastante espacio para jugar, como un patio trasero lleno de pasto y demás cosas ahí para poder degustar como niños. Había un zacate sumamente grande de tantos años que había quedado esa casa abandonada y ese patio trasero. Mi padre, con su machete, ahí comenzó a cortar ahí lo que llamaríamos chapolear esa zona, hasta dejarla de forma habitable o de forma normal para poder interactuar en ese patio. Pero había un pequeño problema. Aún no era un lugar seguro. Había una fosa. Esa fosa no era, no es que hubiera una fosa común o algo regularmente en todas las casas. De hecho, era raro. Pero quiero pensar yo como adulto que quizás en su tiempo esta fosa o este hoyo en el suelo pues sería usado para alguna preparación como de barbacoa o algo de ese estilo. Desconozco realmente el motivo, pero era tan grande que pudiera caber una persona ahí acostada. No sé si era tumba o no, pero lo que sí sé es que era un peligro para en aquel entonces mis hermanas, que ellas estaban en edad de kinder o jardín de niños. Niñas de 4 o 5 años, obviamente corrían peligro de caerse en esa fosa inmediatamente. No era tan profunda, pero sí podía acarrear accidentes. Y mi padre muy sabiamente dijo: vamos a taparla. Comenzamos entonces, yo y mi padre, porque le ayudé con las pocas herramientas que tenía, y él con su pala, a recorrer tierra o pasar tierra desde el patio plano completamente hacia este lugar o a esta fosa, este hoyo, con la intención de taparlo y que fuera un lugar seguro. Comenzamos a mover tierra entre el patio y creo que fue mi padre el que dio ese palazo singular, donde al ingresar y, por así decirlo, derramar esa tierra sobre el hoyo, se escuchó como raspó algo metálico en la hoja de la pala. Era algo completamente redondo, muy oxidado, o sea, tanto que no se veía que si fuera un metal o de qué color, pero el sonido fue metálico y bastante duro. Yo, obviamente, como un niño curioso, agarré este objeto redondo en mis manos. Vuelvo a repetir, no podía distinguirlo a simple vista, solo se veía como si fuera un aro de metal. Y como buen aficionado en aquel momento, que a mí me gusta mucho la arqueología, es como si hubiera encontrado un tesoro. Y después de ayudar a mi padre con esa tarea, pues me dediqué con las pocas herramientas que él tenía que me pudo prestar, lijar este objeto, este arillo metálico. Al irlo lijando, fue entonces que encontré que no era un simple accesorio de mecánica o automotriz o algo semejante, no era un horrín, era algo semejante a una pulsera. La intentaré describir brevemente, aunque comparto a continuación un dibujo a mano alzada que puedo hacer acerca de la forma que tenía este objeto, para que lo puedan reconocer fácilmente. Era un arillo, digamos, de metal de tipo forja, en el cual tenía detalles de ondulaciones, como si fuera trenzado, pero era solo un elemento, solo eran grabados. Algunos eran lisos, otros venían con ciertos puntos,
y así era en una sección intermitente. Estaba unido este aro solamente por un extremo de soldadura. Es como si hubiera sido hecho, no tanto una pieza de joyería de prestigio, sino más bien quizás un detalle antiguo. No sé exactamente de qué edad o qué data sería, porque no tenía ningún texto, no había un grabado interior ni nada. Si fuéramos a hablar de dimensiones, sería alrededor de ¿qué serían? Unas 4 hasta 5 pulgadas. Era un objeto que, pues obviamente como pulsera, se podría usar en la muñeca. Y yo como niño en aquel entonces de 6º año de primaria, perfectamente podía meter mi mano y conservarlo de pulsera. Una vez que lo lijé y que comenzó a ser agradable, digamos, de usarse, pues lo guardé como parte de mi uso personal o uso diario. A partir de ahí fue entonces que pues coloqué unas llaves ahí en esa misma pulsera y de esa manera me conservé como si fuera un llavero de pulsera de mano. Hasta ahí parecería el juego de un niño bastante simple. Ahí el patio quedó bastante limpio, afortunadamente, después de ello, y seguro. Y fue un momento relativamente de paz, donde mis hermanas y yo pudimos pasar momentos agradables ahí. Mi padre incluso colocó una hamaca entre 2 árboles, de forma tal que nosotros de cuando en cuando podíamos, del lado de esa casa abandonada, en un árbol frutal, había de aguacate, de durazno y otras cosas, podíamos colgarnos ahí perfectamente en la hamaca. Y quizás si quisiéramos en esa temporada de vacaciones, simplemente estar recostados disfrutando del sol. Aunque fuera un panorama o un momento bello, pues no dejamos de sentir que desde esas ventanas llenas de telarañas y de color gris que no permitían ver hacia dentro de esa casa abandonada, algo nos veía. Y el tener yo esa pulsera en mi mano, pues me llegó a dar otro tipo de impresiones aún más fuertes, porque se agudizaron aquellas que habíamos visto. Y fue entonces cuando dejaron de ser sombras y apareció ese niño. Continuaré en el siguiente audio.